Muy buenos días, estimados compañeros, a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión más del curso de Derecho Administrativo 1, al que le corresponde el código FG 042. Estamos abordando la semana número 7, a la que corresponde el tema de descentralización administrativa, autonomía y su aplicación en Guatemala. Entonces, pues ahí vamos a dar el tiempecito para que pues los demás compañeros se vayan incorporando a la clase. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar pues presente, ¿verdad? Una vez más. Y pues comentarles, ¿verdad? Que esta semana vamos a dar continuidad al tema que iniciamos la semana pasada, el cual es los sistemas o técnicas aplicables en la administración pública. Entonces, la semana pasada abordamos dos técnicas, ¿verdad? Que era la centralización y la desconcentración. Entonces, en ese sentido de ideas, continuaremos esta semana con la descentralización, que no es lo mismo, ¿verdad? Desconcentración es diferente a descentralización. Y por último, la autonomía como sistema o técnica aplicable dentro de la administración pública. Entonces, vamos a abordar lo que es el objetivo de la presente clase. Yo siempre estoy acá pendiente del correo, ¿verdad? Para que ustedes me indiquen si existiese algún inconveniente con la transmisión o con el audio, por favor me lo hacen saber. Entonces, yo estaré al tanto, ¿verdad? Para, pues, si no me llega ningún correo, yo entiendo de que todo va transcurriendo con normalidad. Entonces, vamos a abordar lo que es el objetivo de la presente clase. Y al respecto es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, comprenda la sistematización de la descentralización administrativa y su aplicación, especialmente en cuanto a la forma en que se aplica en el estado de Guatemala. Entonces, ese es el objetivo realmente, ¿verdad? De hoy, que sepamos en qué consiste la descentralización como técnica y también la autonomía como técnica, ¿verdad? Que veamos en conjunto cómo es que tiene pues la razón de ser, ¿verdad? De su existencia y en qué ayuda pues al Estado a la administración del mismo, ¿verdad? Como ya sabemos, el objetivo del Estado pues es lograr el bien común a través de la prestación de servicios, ¿verdad? Como ya lo hemos venido abordando en clases anteriores. Entonces, estas técnicas pues le ayudan justamente a eso, ¿verdad? A prestar un mejor servicio público, acercarlo a la ciudadanía, ¿verdad? Que es lo que realmente nosotros como ciudadanos pues necesitamos del Estado, ¿verdad? Que nos faciliten los mecanismos, los procedimientos para utilizar servicios públicos, ya que sabemos que el Estado presta diversos servicios públicos, no solo nos estamos refiriendo a educación, ¿verdad? Salud, no, ¿verdad? Presta diferentes servicios, como sabemos, cada ministerio tiene pues asignado un tema o una competencia en específico. Y bueno, entonces es esa diversidad, ¿verdad? Verificación de cómo están las carreteras, arreglarlas, ¿verdad? Entonces, hay diferentes competencias que tiene cada uno de los ministerios y en general el organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces, se auxilia de estas técnicas, pues, para prestar de una mejor manera dichos servicios. Entonces, vamos a hacer un breve recordatorio de en qué consistían las otras dos técnicas, como para darle un seguimiento a esta, ¿verdad? Porque ya que las clases van vinculadas una con la otra. Entonces, primero abordamos lo que era la centralización. Entonces, era esta técnica en donde el poder se concentra se unifica en una sola persona, ¿verdad? Entonces, nosotros poníamos de caso específico el organismo ejecutivo, que es donde se aplica
esa técnica de centralización, ¿verdad? Ya que todo el poder pues recae en el presidente de la República, ¿verdad? Ya que la línea jerárquica directa viene de él. Existen diversos órganos dentro del organismo ejecutivo, ¿verdad? Todos los ministerios, cada ministerio es un órgano que presta pues servicios públicos y que esa línea jerárquica deviene del presidente, ¿verdad? Es decir, los ministros no actúan por su propia cuenta, tienen ciertas libertades, pero siempre van a estar recibiendo instrucciones del presidente, así también los gobernadores, ¿verdad? Departamentales. Entonces, ahí vemos esa centralización en lo que son la prestación de servicios, ¿verdad? Y con relación a la siguiente técnica que vimos, que era la desconcentración, que como les indiqué, ¿verdad? Esa técnica se aplica en las siguientes tres, ¿verdad? Se aplica tanto en la centralización, se aplica en estas dos que vamos a ver, que es la descentralización y en la autonomía. Entonces, esa técnica la pueden utilizar los diferentes órganos descentralizados, ¿verdad? Por ejemplo, la SAT puede crear dependencias desconcentradas, ya que como vimos en la desconcentración, sí se crea un órgano independiente, ¿verdad? Pero siempre va a depender de la línea del órgano central, que en este caso pues es el organismo ejecutivo. Entonces, pero ya se va creando como una, digamos, se va desprendiendo del órgano central, pues para prestar servicios en una forma más directa. Entonces, esa es como la primera etapa para llegar a lo que es la descentralización, que es lo que nos conlleva esta clase, ¿verdad? Entonces, solo les quería hacer como un resumen para ir dándole continuidad al tema que vamos a abordar hoy. Entonces, como ya vimos de que en la desconcentración, sí se crea un órgano nuevo, pero no tiene aún una personería jurídica independiente, ¿verdad? Siempre va a estar bajo la sombría del órgano central, que es el organismo ejecutivo, ¿verdad? Ya que nosotros pues lo estamos vinculando específicamente al Estado de Guatemala, ¿verdad? Tampoco tienen un patrimonio propio, ya que pues sí se le da como una independencia únicamente en asuntos técnicos, ¿verdad? Que para que ejecute una competencia en específico, pero siempre dependiendo del órgano central. Entonces, ahora sí vamos a abordar lo que es la descentralización, lo vamos a ver como técnica y vamos a ver ya cómo se va alejando un poco más del órgano central, ¿verdad? En relación a la toma de decisiones. Entonces, para ello, pues vamos a abordar lo que es una definición, ¿verdad? De descentralización. Y al respecto, pues, indicamos de que es un sistema de organización administrativa que consiste en, primero, la creación de un órgano administrativo y B, el traslado de competencias administrativas centralizadas a órganos de igual característica, dotándoles de personalidad jurídica propia y otorgándole independencia en cuanto a funciones de carácter técnico y científico, pero con ciertos controles del Estado y bajo las políticas del órgano central de la administración. Entonces, como vemos, la descentralización la vamos a abordar en dos aspectos. Una, que se crea un órgano nuevo, ¿verdad? Pero también puede ser de que un órgano que ya existe solicite competencia al organismo ejecutivo para que se le sea trasladada, ¿verdad? Entonces, puede que sí se crea un órgano nuevo o pueda que un órgano descentralizado que ya existe solicite competencia al Ejecutivo, ya que quiero comentarles que actualmente en Guatemala existe la Ley General de Descentralización, es el decreto 14-2002. Entonces, esta ley lo que pretende es descentralizar, específicamente para eso se creó, para descentralizar la competencia del organismo ejecutivo, únicamente aplicable al organismo ejecutivo. Entonces, por eso les especifico, ¿verdad? De que pueda que se cree un órgano nuevo o pueda de que no, porque el procedimiento con esta ley, eso lo vamos a encontrar en el reglamento. Entonces, el reglamento nos indica que el paso número 1 para descentralizar funciones o competencias del organismo ejecutivo consiste en que, por ejemplo, una municipalidad es un ente autónomo, pero sí le puede solicitar competencia al organismo ejecutivo, así lo establece la ley. Entonces,
para ejemplificarles, ¿verdad? Primero, una municipalidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se le trasladó la competencia del IUCI, por ejemplo, ¿verdad? Para que la municipalidad fuera la que recaudara dicho impuesto. Entonces, se realiza la solicitud directamente al presidente de la República. También, como siguiente paso, ¿verdad? Se debe de realizar un estudio técnico y científico para ver si el órgano que está solicitando competencia tiene la capacidad, ¿verdad? Para poder realizar dicha función. Y por último, pues se emite una decisión, ¿verdad? Y esta va a ser a través de un acuerdo gubernativo. Entonces, ahí se va a especificar cómo va a prestar los servicios públicos el órgano a quien se le está delegando, ¿verdad? Y va a estar específicamente dentro de, como les indico, ¿verdad? Un acuerdo gubernativo. Entonces, así fue como se creó la policía municipal, ¿verdad? Ese es como un antecedente que les puedo contar que ya fue creado con base a esta ley, ¿verdad? Si bien es cierto que el objetivo específico era que descentralizar las funciones o la competencia del organismo ejecutivo, realmente, pues esta ley no ha sido tan efectiva, lo podemos decir de esta manera, ¿verdad? Porque no hay muchos antecedentes de que realmente pues se haya ido descentralizando la competencia en esta forma, ¿verdad? Eso no significa de que el Congreso de la República no pueda crear órganos descentralizados, ¿verdad? Porque esa es la otra forma, que se cree un órgano nuevo. Entonces, ahí se debe de realizar conforme lo establece el Congreso de la República, ¿verdad? Ya que el Congreso pues puede crear órganos así con la facultad que establece la Constitución Política, ¿verdad? Y yo les coloco acá siempre, ¿verdad? Ejemplos de órganos descentralizados, que actualmente son órganos descentralizados. Les coloco la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? La Contraloría General de Cuentas, el IRTRA, el INGUAT, el INTECAP, ¿verdad? Son entidades descentralizadas, entre otras. La forma de creación, ¿verdad? Es lo que les indicaba. ¿Cómo se va a crear una entidad descentralizada? La Constitución Política, bueno, es clara, ¿verdad? En la forma en que se debe de crear como tal una entidad descentralizada. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 134, en donde se establece, ¿verdad? Que dice descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. En el segundo párrafo encontramos que dice que para crear entidades descentralizadas y autónomas será necesario el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Entonces, ahí encontramos el fundamento, ¿verdad? De que para crearse una entidad descentralizada debe ser a través de su propia ley, de una ley orgánica que debe ser emitida, ¿verdad? Por el Congreso de la República con el procedimiento desde la iniciativa de ley, ¿verdad? Hasta la publicación en el Diario de Centroamérica. Vamos a verificar el correo. Muy bien, gracias a los que me escribieron, pues de que sí me están escuchando, ¿verdad? Y están visualizando la presentación. Ok, entonces... Permítame que algo pasó acá. Perfecto. Entonces, acá yo les coloqué, ¿verdad? El número de decreto, por favor, para que le den
¿verdad? Si ustedes pueden descargar la ley general de descentralización y les surge pues curiosidad al respecto, la ley es pequeñita, no es grande, es el decreto 14-2002, ¿verdad? Y como les indico, aplicable específicamente al organismo ejecutivo, ya que desde el inicio lo hemos venido abordando, de que este es el organismo que tiene concentrada la mayoría de servicios públicos en el Estado. Entonces, hay ciertas políticas de descentralización. Al respecto, la administración es un servicio prestado con eficiencia, eficacia y efectividad. Entonces, esa es una política de la descentralización, ¿verdad? Ese es el objetivo, que el servicio que se preste debe ser eficaz, debe ser eficiente y efectivo, ¿verdad? Para lograr satisfacer, pues, las necesidades de la población. La descentralización, que se basa en la apertura de sucursales en las zonas de la capital, departamentos y municipios, ¿verdad? Ya que aquí lo podemos ver, ya la idea no es solo de que todo esté centralizado acá en la capital, sino todo lo contrario, ¿verdad? Ir desplazando los servicios públicos y hacerlos llegar a la mayoría de la población. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? De crear nuevos órganos administrativos para hacer llegar los servicios más cercanos a la población, ¿verdad? Es real y efectiva cuando cada sucursal ejerce suficiente autoridad en la toma de decisiones locales sin previa consulta. ¿Sin previa consulta a quién? Pues al órgano central, ¿verdad? Es decir, se crean estas sucursales, pero efectivamente que tengan la facultad, ¿verdad?, de poder tomar decisiones sin estarle consultando al órgano central. Esa es la idea básicamente, ¿verdad? Ir rompiendo hasta cierto punto, pues, esta línea jerárquica que existe hacia el presidente de la República, ¿verdad? Ya que todos, pues, se retrasa si todo se le va a estar consultando a él para tomar decisiones. Entonces, acá, pues, ya nos vamos alejando un poco más, ¿verdad?, de esa línea jerárquica. No significa de que no deban existir ciertos controles y una fiscalización a dichas entidades. Entonces, ahorita vamos a este punto, ¿verdad?, de que se crea una entidad descentralizada no significa de que ya no vaya a existir un cierto control del Ejecutivo, ¿verdad?, hacia las entidades nuevas que han sido creadas. Al respecto, yo les coloco acá el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde se regula lo que es la Contraloría General de Cuentas. Vamos a revisar. Establece el régimen de control y fiscalización, ¿verdad? Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos de Estado, ¿verdad? Y de los tres organismos de Estado y además de los municipios, entidades descentralizadas y autónomas. El municipio ya sabemos que es autónomo, ¿verdad? Y que existen pues diversidad de instituciones autónomas como las vamos a abordar. Entonces, como sabemos que estas entidades, ¿verdad? La Contraloría General de Cuentas es el órgano específico que se creó como una entidad descentralizada, ¿verdad? Es decir, que ya pierde una línea de mando del organismo ejecutivo, pero no totalmente, ¿verdad? Su función específica, pues, es fiscalizar, ¿verdad? Cómo se están utilizando los recursos que le son asignados a cada órgano administrativo, ¿verdad? A todos, al organismo ejecutivo, al legislativo, al judicial y a cualquier institución que sea descentralizada o autónoma o aunque sea una entidad privada, pero si recibe recursos del Estado, también, ¿verdad? La Contraloría General de Cuentas debe de fiscalizar cómo se está ejecutando esos recursos. Quiero comentarles algo bien interesante, ¿verdad? Que cómo es que se elige el Contralor General de Cuentas. Y pues, será electo por un periodo de 4 años por el Congreso de la República,
¿verdad? Imagínense, es para el Congreso, entonces ahí hay como, ¿verdad? Se supone que no debería de haber, por la teoría de pesos y contrapesos, ¿verdad? Es el Congreso quien lo nombra, ¿verdad? Pero a su vez, los puede fiscalizar. Entonces es algo bien interesante que se los quería pues comentar al respecto. Y bueno, continuando, quiero comentarles que también el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se los coloqué acá porque aparte de la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es otro ente pues que ejerce un control, ¿verdad?, sobre este tipo de entidades, ya que como sabemos que si se plantean recursos, si se logra llegar a la vía pues judicial, este ente pues es el contralor de la juridicidad, ¿verdad?, en la resolución de una petición en dado caso, ¿verdad? Entonces, también tiene pues esta función, ¿verdad?, de control sobre cómo realiza la actividad un órgano descentralizado o autónomo, ¿verdad? Porque también en un ente autónomo pues se pueden aplicar recursos administrativos, ¿verdad? Y luego pues se puede ir a la vía contencioso administrativo o judicial si estamos inconformes con una resolución que nos haya sido pues aplicada, ¿verdad? Otro aspecto importante que quiero que tengan ahí pendiente es que existen áreas prioritarias a descentralizar según su ley, ¿verdad? Aquí nos estamos refiriendo a la Ley General de Descentralización y esto pues lo vamos a encontrar en el artículo 7. Acá establece que las áreas que deben de priorizarse no significa de que no hay otras áreas que no se puedan descentralizar dentro del organismo ejecutivo. Establece que las áreas prioritarias son la educación, la salud y asistencia social, también la seguridad ciudadana, ¿verdad? Por eso fue que se creó pues la policía municipal. Ambiente y recursos naturales, agricultura, comunicaciones, infraestructura y vivienda, economía, cultura, recreación y deportes. Entonces, estas son las áreas que según la Ley General de Descentralización se deben de priorizar o que el Ejecutivo debería priorizar para, pues, descentralizar. Veamos algunas características de las entidades descentralizadas. Primero que nada, la creación de un nuevo ente, pues, administrativo. ¿A través de qué? Pues a través de una ley, ¿verdad? El traslado de competencias a órganos existentes, ¿verdad? Lo que ya les comentaba. Puede que se cree un órgano nuevo o que solo se haga el traslado de competencias a un órgano que ya existe, ¿verdad? Y también debe de tener pues una personería jurídica. Este es un aspecto bien importante que ya nos diferencia de una desconcentración, ¿verdad? Se recuerdan, el órgano desconcentrado no cuenta con una personería jurídica. Entonces acá sí, esta es una característica que lo diferencia de un ente desconcentrado, ya que pues ya tiene un reconocimiento, ¿verdad? Una capacidad para pues tener derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Por ya tener una personería jurídica independiente de la del Estado y de la del órgano centralizado, que en este caso es el organismo ejecutivo. También existe una transformación de poderes de decisión, ¿verdad? Ya que pues ya tiene mucha más libertad para tomar decisiones dentro del órgano, ¿verdad? Sin estarle consultando al órgano central. Una independencia legislativa y reglamentaria, ya que pues como lo hemos pues indicado, acá ya tiene su propia ley, ¿verdad? Que los rige, donde se establecen cuál es su objeto de creación, qué tipo de entidad es, ¿verdad? El reconocimiento de esta personería jurídica que puede tener un patrimonio propio. Todos estos aspectos los vamos a encontrar regulados en una ley. Y también gozan de un patrimonio propio, ¿verdad? Que es lo que les indicaba. Esto ya se le reconoce dentro de su propia ley orgánica
Y este es otro aspecto que lo diferencia de los órganos desconcentrados, ¿verdad? Que no pueden tener un patrimonio propio porque no gozan de personería, sino que siempre están bajo las órdenes del órgano central. Es decir, ¿verdad? Un órgano desconcentrado, el patrimonio con el que utiliza, ¿verdad? Para prestar servicios, esos pertenecen al órgano central, no pertenecen a él, ¿verdad? Y entonces acá sí ya encontramos pues esta característica, ¿verdad? Por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria. Ellos tienen un patrimonio propio porque así su ley se los reconoce, ¿verdad? Tiene una personería jurídica. Lo mismo sucede con la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? El IRTRA es otro, ¿verdad? Entonces, eso ya los hace distintos de la otra técnica de administración pública. Y es bien importante también que pueden desarrollar su propia ley, ¿verdad? A través de reglamentos. Entonces, ahí ya van desarrollando los procedimientos para la prestación de servicios públicos. Existen, vamos a revisar, ¿verdad? Otras características de los órganos descentralizados. Y es pues que el patrimonio propio lo vamos a definir, ¿verdad? Como ese conjunto de bienes y derechos con que cuenta para el cumplimiento de su objetivo, ¿verdad? Ya que pues cada institución necesita de mobiliario, necesita de equipo de computación, ¿verdad? Dependiendo a qué actividad se vaya a, o qué tipo de servicio vaya a prestar, pues así va a ser el conjunto de bienes, ¿verdad? Que va a tener pues para prestar en una mejor forma lo que es los servicios públicos. Una denominación. Entonces, es importante que pues estas entidades, ¿verdad? Siempre cuentan con una denominación que los distingue de los demás entes públicos y privados, ¿verdad? Entonces, es como su nombre, ¿verdad? Como nosotros tenemos un nombre a través del cual nos hacemos distintos unos de otros, lo mismo sucede, ¿verdad? Ya con los órganos descentralizados, pues tienen un nombre que los hace distintos, ¿verdad? Uno de otro. Por ejemplo, la SAT, ¿verdad? Su nombre, nosotros lo identificamos inmediatamente como SAT, pero su nombre es, o su denominación es Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? O Contraloría General de Cuentas. Entonces, eso lo hace distinto un órgano de otro. El régimen jurídico propio. Entonces, este se refiere al régimen generalmente que lo constituye su ley orgánica y regula su patrimonio, su objeto y actividad, ¿verdad? Entonces, el régimen jurídico es su ley y su reglamento, ¿verdad? A través del cual se va a establecer cuál es el patrimonio con el que inicia, el objeto, ¿verdad? Y la actividad, pues, que va a prestar. El objeto, pues, deriva de las consideraciones de orden público, de orden práctico y político que se toman en cuenta en el momento de su creación. Se pueden establecer actividades, prestación de servicios, explotación de bienes de dominio público, prestación de servicios y coordinación de actividades. Entonces, el objeto es en sí la actividad a la que se vaya a dedicar, ¿verdad? Dicho órgano administrativo. Las ventajas de la descentralización, pues encontramos varias ventajas, ¿verdad? De aplicar esta técnica dentro de la administración del Estado. Pues una de ellas es que se descongestiona la administración central, precisamente por ese traslado de competencias, ¿verdad? Ya que pues el órgano central realmente no se da abasto pues para cubrir a toda la población, ¿verdad? Entonces, acá, haciendo ya traslado de ciertas competencias a un órgano descentralizado, pues se va descongestionando, ¿verdad? Se va liberando de prestar pues todos los servicios públicos. También los particulares se benefician porque reciben un servicio eficiente, ¿verdad? Ya que pues creando sucursales se acerca más, ¿verdad? A la población, ¿verdad? No es lo mismo que alguien tenga que viajar hasta su departamento, ¿verdad? A buscar, por ejemplo, la Contraloría o a buscar una SAT, que ya lo vayan acercando más a los municipios, o peor aún, ¿verdad? Que tuvieran que venir hasta acá a la capital, pues para hacer ciertas gestiones. Entonces,
esa es la idea, ¿verdad? De ir creando órganos descentralizados. El servicio se moderniza y sin llegar a lucrar con el mismo se torna autofinanciable. Si bien es cierto de que pues un órgano descentralizado o el Estado en específico, ¿verdad? No tiene, el objetivo pues no es lucrar, ¿verdad? Sin embargo, pues sí pretende obtener recursos para prestar en una mejor manera e ir modernizando todo, ¿verdad? Ya que como hemos visto ahorita, con lo de la pandemia, ¿verdad? Y la tecnología, estos dos aspectos pues han hecho que muchas entidades del Estado pues actualicen y se modernicen en la prestación de servicios, ¿verdad? Y ahora uno puede hacer trámites en línea. Esto viene pues a agilizar mucho lo que son la forma en que uno necesita realizar gestiones en un órgano administrativo. El patrimonio se utiliza con criterio económico, es decir, se reinvierte para mejorar o aplicar el servicio. Entonces, por ejemplo, la SAT, ¿verdad? Que pues sí, es una institución que por la función que realiza o por su competencia, pues sí recauda mucho patrimonio, ¿verdad? Muchos recursos. Y bueno, como lo establece su ley, ¿verdad? Que ellos se pueden quedar con un cierto porcentaje. Entonces esto pues lo pueden reinvertir, ¿verdad? Para ir creando pues más sucursales, puede ser sucursales desconcentradas, ¿verdad? Y pues prestar en una mejor manera los servicios que es parte de su competencia. Se erradica el empirismo, ¿verdad? Ya que pues van especializando a sus empleados, ¿verdad? O funcionarios públicos. Entonces ya no son empíricos, sino que ya son más prácticos, ¿verdad? Más científicos, le podemos decir, para lo que es la prestación del servicio. Se alejan del espectro de la influencia política partidista, ¿verdad? O sea, como se van alejando del órgano central, que es el organismo ejecutivo, y como sabemos, pues ahí se aplica mucho la política, ¿verdad? Para lo que es la elección desde el presidente, vicepresidente, incluso los ministros, ¿verdad? O sea, realmente ahí está inmersa mucho lo que es la política nacional. Entonces, con el órgano descentralizado se va alejando de este aspecto. Normalmente son los usuarios y los pobladores quienes eligen, pues, dichas entidades. Los particulares también tienen oportunidades de organizarse para prestar el servicio. Los particulares también pueden satisfacer sus necesidades mediante la autogestión. Ahora veamos, existen ciertos inconvenientes con pues este sistema o técnica. Uno de ellos pues es que se crea un desorden en la administración pública, puesto que se pierde el poder de mando del órgano central. Entonces, así como hay pues cosas buenas, también encontramos pues cosas negativas, ¿verdad? Ya que, como lo hemos venido viendo, el órgano descentralizado pues ya puede tomar decisiones en relación a cómo prestar pues el servicio público y no estar pidiendo pues autorización, ¿verdad? Al órgano central. Entonces, esto en ciertas ocasiones ocasiona pues un desorden, ¿verdad? Ya que pueda que ya no haya como una línea digamos, en la forma en que se va a prestar el servicio. Es decir, el órgano central tenía cierto criterio para prestar el servicio y bueno, el órgano descentralizado, como ya no le tiene que estar consultando, pueda que quien lo esté dirigiendo pues no tengan una interrelación, ¿verdad? No haya una unificación de criterio. Pero bueno, o sea, no siempre se va a dar esto, ¿verdad? Eso es alguno de los inconvenientes que se puede dar. También un crecimiento exagerado de la burocracia porque se crean nuevos órganos administrativos que requieren de la contratación de nuevos burócratas, instalaciones y mobiliario. O sea, el Estado sí debe de invertir muchos recursos, ¿verdad? Para contratar, pues, personal nuevo, instalaciones, mobiliario. Sin embargo, si es una entidad autofinanciable, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Que va a estar generando recursos dentro de la prestación de servicios, entonces ahí es algo interesante porque se puede ir
autofinanciando. Si no, pues esta carga va a recaer directamente sobre el Estado. Otro inconveniente es que tiende a fracasar por la manipulación política de las entidades y se otorgan puestos políticos sin ninguna preparación técnica, lo que hace ineficiente e ineficaz. Entonces, si existiese pues esta corrupción, ¿verdad? Entonces, eso sí realmente vendría a perjudicar la forma en que se van a prestar los servicios, ¿verdad? Si existen personas que no tengan esta capacidad realmente, esto va a perjudicar específicamente al órgano nuevo. Entonces, al no poder cumplir con las finalidades que se propone el Estado con la creación de estas organizaciones, se generan pérdidas y estas deben de ser absorbidas por el presupuesto del Estado, ¿verdad? Lo que ya les comentaba, si realmente este órgano descentralizado no logra autofinanciarse y al respecto obtiene pérdidas, pues estas deben de recaer sobre el presupuesto del Estado y esto pues no es algo positivo, ¿verdad? No existe una planificación adecuada de labor para el desarrollo de estos. Este es otro inconveniente que podemos encontrar, pero realmente al hacer la balanza son más las cosas positivas de crear órganos descentralizados que pues los inconvenientes, ¿verdad? Porque estas son opciones a que se puedan dar, pero también puede que no se den. Muy bien, ahora con relación a la autonomía. Esta, pues, quiero comentarles que es, pues, un sistema de organización administrativa que consiste en crear un órgano administrativo estatal, dotándole de una personería jurídica propia, con facultad especial para autorreglamentarse y otorgándole funciones descentralizadas, pues de carácter eminentemente técnico y científico, pero con controles del Estado, con un gobierno democráticamente elegido, pero que sigue perteneciendo a la estructura estatal. Entonces aquí pues hay mucho de qué hablar al respecto, ¿verdad? Con relación a este punto. Como ya sabemos, pues los entes autónomos también tienen pues una personería jurídica propia, ¿verdad? Así lo estamos viendo acá en su definición. También tienen la facultad de tener su propio patrimonio, pueden producir sus propios también recursos para pues autofinanciarse, ¿verdad? Cosa de que no sucede efectivamente en Guatemala. Les coloco el ejemplo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos o incluso la mayoría, ¿verdad?, de estas entidades, pues hasta cierta forma presta ciertos servicios públicos por los cuales pues cobra. Sin embargo, lo que cobra o lo que logra obtener pues es muy poco, entonces no le es suficiente para autofinanciarse. Entonces, como ya les comenté en alguna oportunidad, este es uno de los aspectos que según la doctrina, nos indica de que es una autonomía limitada lo que existe en Guatemala, ¿verdad? Que este aspecto pues no lo cumplen los entes que son considerados autónomos según nuestra Constitución o según su propia ley que los rige, ¿verdad? Entonces, realmente es un poco complicado al respecto, ya que, como sabemos, siempre van a recibir, ¿verdad?, recursos del Estado. Y bueno, por esa razón de que reciben recursos del Estado, entonces debe de existir ciertamente un control, así como en los entes descentralizados, ¿verdad? Debe de existir un control de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? O sea, que sean entidades autónomas no significa que no vayan a estar sujetas a fiscalización. Entonces, comentarles específicamente, ¿verdad? De que, pues, un ente autónomo ya se aleja muchísimo más del órgano central. Entonces, este es justamente la línea o lo que los hace diferentes de los entes descentralizados, ¿verdad? Que en el ente descentralizado aún existe una influencia del organismo ejecutivo. Yo quiero colocarles un ejemplo, ¿verdad? Para que veamos eso.
veamos la ley del Registro Nacional de las Personas. Este es considerado como un ente autónomo, pero por disposición legal, ¿verdad? Ya que este ente pues fue creado por el Congreso de la República. Sin embargo, se considera como un ente autónomo y existe pues cierta discusión al respecto. Fíjense pues que hay una influencia del organismo ejecutivo dentro de esta institución y es que dentro de su órgano máximo, que es el directorio, vamos a encontrar el ministro de Gobernación. El ministro de Gobernación forma parte del directorio del registro de personas jurídicas. Entonces, como lo podemos ver, existe esa influencia, ¿verdad? Aunque es menor, ya que pues en un órgano descentralizado, pues existe más cercanía o esa línea hacia el organismo ejecutivo. Entonces, quiero que eso les quede claro, ¿verdad? Que eso es básicamente la diferencia entre un órgano descentralizado y un órgano no autónomo, porque realmente cuando vemos o abordamos la doctrina, realmente sus características los hacen muy, muy, muy parecidos, ¿verdad? Ya que, como les indiqué, realmente reciben dinero de las arcas del Estado, del presupuesto general, cosa de que no debería ser así para diferenciarse aún más del órgano descentralizado. Pero como no sucede, lo que realmente lo hace distinto es que pueden elegir pues sus propias autoridades, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, yo considero, ese es mi punto, ¿verdad? Mi criterio, que es el órgano autónomo que más se acerca a la doctrina, ¿verdad? Ya que sí puede elegir sus propias autoridades y no tiene una injerencia del Ejecutivo, o sea, realmente es muy lejana, pero como lo podemos ver en el RENAP, que es un ente autónomo, pero realmente hay ahí una injerencia, ¿verdad?, del organismo ejecutivo al estar ahí, pues el ministro, ¿verdad? Y como sabemos, los ministros reciben órdenes directas del presidente de la República. Entonces, yo les dejo acá siempre, ¿verdad?, los entes que según pues la Constitución son considerados autónomos, ¿verdad? Al respecto, pues tenemos el ICS, la USAC, ¿verdad?, el Banguat, la CDAG, la Escuela Nacional de Agricultura y los municipios, ¿verdad? Entes que son considerados autónomos según nuestra Constitución. Y por disposición legal, pues yo les coloco acá dos ejemplos, que es el RENAP y el RIC, ¿verdad? O sea, estos, cuando el Congreso creó la ley, pues les da esta categoría, ¿verdad?, de entes autónomos, ¿verdad? Entonces, pues de mi parte esa ha sido mi intervención el día de hoy. Yo les dejo acá una serie de 5 preguntitas al respecto. La pregunta número 1 es que mencione 5 entidades descentralizadas y cuáles son sus principales características, ¿verdad? O sea, ¿qué características hace que sean descentralizadas? Número 2, desarrolla en 5 líneas las diferencias que considere entre la descentralización y la autonomía, ¿verdad? O sea, ya es un criterio de ustedes con base a lo que abordamos en la clase. Número 3, indique 2 ventajas de la descentralización. Número 4, mencione 2 inconvenientes que se pueden dar en la descentralización como sistema de administración. Número 5, indique 5 instituciones que por disposición constitucional son autónomos. Entonces, con esta clase, pues concluimos el abordar lo que son las 4 técnicas, ¿verdad?, o sistemas de administración que se aplican en el estado de Guatemala, ¿verdad? Lo que es la centralización, desconcentración, descentralización y finalizando con la autonomía. Y como nos fuimos dando cuenta, pues se va alejando más del poder de mando del órgano central, ¿verdad? O sea, desde la desconcentración, la centralización se aleja aún más ese poder de
Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Muchas bendiciones para todos y por favor se me cuidan.